Así que, bueno, ahora es el tiempo de la predicación de la palabra de Dios. Vamos a entrar a la meditación de la palabra de Dios en este día. Estamos en Jueces capítulo 3 en este día. En Jueces capítulo 3 y versículo del 1 al 6. Vamos a estar meditando con la ayuda de Dios. Cuando hablamos de corrupción, ¿qué es lo primero que te viene a la mente cuando hablamos de corrupción? Bueno, cuando hablamos de corrupción, lo primero que se viene a mi mente es, como mexicano, como buen mexicano, pues mi país, México, de la corrupción. La corrupción está en todas partes. Hay dichos como el que no tranza, no avanza. Otro, Diosito, no te pido que me des, nomás ponme donde hay y de lo demás yo me encargo. Son dichos que tenemos como mexicanos porque buscamos la manera de obtener lo que querramos, incluso cuando es ilegal, cuando es inapropiado. Y así sucede en la esfera política, en la esfera social, en todos los niveles. Quizás para muchos, los provincianos, los pueblerinos como tú y yo, que te identificas que somos de pueblo o de lugares más pequeños, quizás no están o no estuvieron tan acostumbrados a eso como se vive en las grandes ciudades. Pero la corrupción es algo general, es algo que uno no sabe ni cuándo comenzó, pero está arraigado. Todo el mundo sabe de mordidas, todo el mundo sabe de palancas, todo el mundo sabe de obtener títulos, etcétera, por el soborno, la corrupción. Es algo que se ha deteriorado. Y hablando de eso, justamente en este día, vamos a ver en la palabra de Dios cuando lo sagrado se corrompe, cuando algo que era apartado para Dios pierde su santidad, porque santo precisamente significa apartado para un propósito. Y cuando se pierde eso, pues es algo que ya está corrompido, es algo que está profano. Y en la meditación de la palabra de Dios vamos a ver en este día cómo sucede eso. En el capítulo anterior, en el capítulo 2, Dios había dicho a los israelitas que no quitaría a sus enemigos, los cuales ellos no echaron fuera, los cuales ellos no eliminaron, y el Señor les dice que no les quitaría a esos enemigos, aunque Él pudiera haberlo hecho, no lo haría. Pero ahora vamos a entender el por qué Dios no quitó todo eso. Aquí encontramos en el capítulo 3, vamos a leer lo que dice aquí. Capítulo 3, versículos del 1 al 4. Las siguientes naciones son los que el Señor dejó a salvo para poner a prueba a todos los israelitas que no habían participado en ninguna de las guerras de Canaán. Lo hizo solamente para que los descendientes de los israelitas que no habían tenido experiencia en el campo de batalla aprendieran a combatir. Quedaron los 5 príncipes de los filisteos, todos los cananeos, los sidonios, los heveos que vivían en los montes del Líbano, desde el monte de Baal Hermón hasta Lebo Amad.
ahí los dejó el Señor para poner a prueba a los israelitas, a ver si obedecían sus mandamientos que Él había dado a sus antepasados por medio de Moisés. Vemos aquí que las naciones que el Señor dejó, los dejó ahí para que los israelitas aprendieran de la guerra. Y surge una pregunta aquí: ¿cuándo es buena la guerra? ¿Quién decide si es buena la guerra? ¿Quién decide si es mala la guerra? Pues eso es algo que yo se los dejo para que lo contesten, porque no me gusta la controversia. Entonces, pero es algo que sucede aquí. Y lo único que yo sí sé es que, conforme lo que hemos leído aquí, que Dios permitió esto, permitió la guerra, porque aquí está registrado. Si Dios no lo hubiera querido que se leyera, pues no estaría registrado. Pero Dios lo permitió y ahí está registrado. También lo que sé, que está esto registrado con el propósito de que tú y yo lo apliquemos a nuestra vida espiritual. Y vean conmigo en Primera de Corintios, si le puedes mover. En Primera de Corintios, capítulo 10, vamos a leer precisamente esto que les acabo de decir. Ahí en Primera de Corintios, capítulo 10, versículos del 1 al 13, nos da una explicación muy clara de lo que sucedió con el pueblo de Israel. No quiero que desconozcan, hermanos, que nuestros antepasados estuvieron bajo la nube y que todos atravesaron el mar. Todos ellos fueron bautizados en la nube y en el mar para unirse a Moisés. Todos ellos todos también comieron el alimento espiritual y tomaron la misma bebida espiritual, pues bebían de la roca espiritual que los acompañaba, y la roca era Cristo. Sin embargo, la mayoría de ellos no agradaron a Dios y sus cuerpos quedaron tendidos en el desierto. Todo eso sucedió para servirnos de ejemplo. Leo nuevamente. Todo eso sucedió para servirnos de ejemplo, a fin de que no nos apasionemos por lo malo como lo hicieron ellos. No sean idólatras como lo fueron algunos de ellos, según está escrito. Se sentó el pueblo a comer y a beber y se entregó al desenfreno. No cometamos inmoralidad sexual como algunos lo hicieron, por lo que en un solo día perecieron 23,000. Tampoco pongamos a prueba al Señor como lo hicieron algunos y murieron víctimas de las serpientes. Ni murmuren contra Dios como lo hicieron algunos y sucumbieron a manos del ángel destructor. Todo eso le sucedió para servir de ejemplo y quedó escrito para advertencia nuestra, pues a nosotros nos ha llegado al fin de los tiempos. Por lo tanto, si alguien piensa que está firme, tenga cuidado de no caer. Ustedes no han sufrido ninguna tentación que no sea común al género humano, pero Dios es fiel y no permitirá que ustedes sean tentados más allá de lo que puedan aguantar. Más bien, cuando llegue la tentación, Él les dará también una salida a fin de que puedan resistir. Notan ustedes que todo lo que sucedió con el pueblo de Israel es con el propósito de enseñarnos a nosotros estos principios y que podemos aprender para no cometer los mismos errores conforme
a lo que acabamos de leer. Ahora, surge otra pregunta. ¿Los cristianos tenemos enemigos? Sí, tenemos enemigos, los que no creen como nosotros, los mundanos, otras denominaciones. Así dicen algunos. Otros dirán, mi suegra, los oaxacos, los gringos, los machistas, los cholos, mi vecina, mi ex, etcétera. Tú ponle ahí lo que tú quieras. Y consideramos que tenemos enemigos y que tenemos muchos enemigos. Pero según la Biblia, solamente tenemos 3 enemigos. ¿Amén? Solamente 3. Uno es la carne, el enemigo que está adentro de nosotros. ¿Sí? Lo que nos lleva a hacer lo malo, lo prohibido. Eso es lo que es la carne, no es esta piel. ¿Sí? No es esto, porque aquí está el templo de Dios. Pero hay cosas que surgen dentro de mí, dice el apóstol Pablo, que se oponen a Dios. Son mis deseos que salen dentro de mí. Esa es la carne. ¿Sí? Pues estás maltratando tu carne, así como le hacía Martín Lutero, estás equivocado, porque la carne es algo que está adentro de ti. Ese es tu enemigo. También está el mundo. Decimos a los mundanos y muchas veces no sabemos ni a qué nos estamos refiriendo. Pero el mundo es el enemigo que nos rodea. El sistema de valores que están en contra de Dios, todas las creencias, todas las filosofías, todas las cosas que se oponen a Dios, ese es el mundo. Es el enemigo que nos rodea y que también nos influencia. También el tercer enemigo es el diablo, el enemigo que está sobre nosotros. El diablo nos tienta, el diablo nos provoca, el diablo nos oprime y el diablo se aprovecha de nuestras debilidades para hacernos caer. Entonces tenemos, ¿cuántos enemigos? Tenemos 3. 3 enemigos tenemos como cristianos. Todo lo demás que surge en las personas es cualquiera de estas cosas, esa influencia de la carne, del mundo o del diablo que está a través de las personas y a través de nosotros que suceden. Y no debemos tener personas como enemigos. Y volviendo al propósito de este capítulo, dice que el Señor dejó las naciones para ser de prueba para el pueblo de Israel. Dejó a esos enemigos. Entonces los dejó, vamos a leer, lo hizo, versículo 2, solamente para que los descendientes de los israelitas que no habían tenido experiencia en el campo de batalla aprendieran a combatir. Entonces vemos ahí de que Dios dejó a esos pueblos para que los hijos de Israel pudieran aprender a combatir en la guerra. Y llevándolo a nuestra vida espiritual, Dios permite que pasemos por la guerra. Es decir, Dios permite que pasemos por pruebas, por dificultades, para probar nuestra fe, para probar nuestra confianza, para probar nuestra obediencia y para probar nuestra lealtad a Dios, nuestra fidelidad a Él. Porque imagínate, si nosotros, tal como el pueblo de Israel, si el Señor hubiera hecho todo para ellos, jamás apreciarían lo que Dios estaba haciendo por ellos. Y también nosotros como cristianos, si en el momento en que tú dices, yo quiero seguir a Jesús como mi maestro, yo quiero ser un discípulo de Jesucristo y lo quiero seguir el resto de mi vida, y al hacer esto ya no tienes ningún problema, ya no tienes ninguna prueba, ya no tienes ninguna dificultad, todo es alegría, todo es prosperidad, todo es
¿cómo se llama? Avance, todo es conquista. Qué bueno sería. Pero imagínate cómo reaccionaríamos a eso. Es algo que debemos pensar, el por qué Dios permite estas cosas en nuestra vida, la prueba, la dificultad, cuando viene todo eso duro en nuestra vida. ¿Para qué? Porque la verdad es que cuando todo va bien, ¿sí? No nos damos ni cuenta si Dios está con nosotros. Pero cuando pasamos por pruebas, cuando pasamos por dificultades, es cuando nos damos cuenta qué tanta es nuestra obediencia. Cuando viene una tentación, qué tanto es nuestra obediencia. Cuando viene una tentación así, qué tanto es nuestra lealtad a Dios para no comprometer nuestra fe y no comprometer el evangelio y no comprometer nuestra vida espiritual. Qué tan leales somos a Dios cuando sucede eso. Cuando viene una prueba, qué tanta confianza le podemos tener a Dios. Cuando vienen las cosas duras, entonces qué tanto podemos confiar en Dios. O es solamente en la prueba que se demuestran esas cosas. Para el pueblo de Dios, como les digo, el pueblo de Israel, Dios dejó a algunos de esos pueblos con el propósito de probar a los israelitas. Él pudo haber arrasado y pudo haber dejado todo, pero entonces ellos no sabrían apreciar. Y es justamente lo que sucede en estos versículos que acabamos de leer. Y la verdad es que los padres de toda esta generación, los padres de ellos sí padecieron. Lo hemos repetido en varias ocasiones. Ahí como se registra también en Josué capítulo 24, de todo lo que Dios hizo por el pueblo de Israel. En el capítulo 24 de Josué nos narra cómo desde que Dios los sacó de Egipto, los llevó por el desierto y todo ese tiempo los estuvo cuidando Dios. Pero ahora está esta generación que se estaban olvidando o que ya se habían olvidado de Dios. Y por eso dejó a estos 5 pueblos para probar y para golpearles las costillas, a ver cómo reaccionaban, si invocaban a Dios, si volvían a Dios. Y cuando vemos esto, vemos a los israelitas, una generación que ya se está apartando de Dios, que se ha olvidado de Dios, y estamos viendo la corrupción ahí. Estamos viendo que lo que era santo, lo que había sido apartado para Dios, se fue corrompiendo poco a poco, se fue perdiendo su identidad como pueblo de Dios. Y bueno, no hay que ser tan duros con los israelitas, porque muchas de las veces nosotros actuamos de la misma manera. Nosotros también reaccionamos de la misma manera que los israelitas, nos olvidamos. De hecho, voy a poner un ejemplo. Muchos de nosotros, de niños, padecimos penurias, sufrimientos, escasez. Y por eso, por medio de eso, es que muchos de nosotros sabemos valorar las cosas. Sabemos respetar a las personas. Sabemos agradecer a nuestros padres. Sabemos conservar nuestros valores por las cosas que vivimos. Las valoramos porque nosotros sufrimos, padecimos. Y por lo tanto, eso nos ayuda a valorar más las cosas y a las personas. Pero también es verdad de que ahora estamos creando una generación o criando una generación que muchas de las veces no respetan, no tienen principios, no tienen valores. O lo poco o lo mucho que les inculcamos lo hacen a un lado y ponen sus propios principios, sus propios valores
Y muchas de las veces esos principios, esos valores van en contra de Dios, en contra de su palabra. Y la verdad es que si tú no sabes de guerras, no sabes de luchas, no sabes de sufrimientos, ¿sí? Entonces no vas a aprender a valorar. Pero, ¿sabes una cosa? Te voy a decir esto, de que si tú estás pasando por guerras, estás pasando por luchas, estás pasando por pruebas, por sufrimientos, por vivir la vida cristiana como es, realmente estás siguiendo a Jesucristo. Eres un discípulo de Jesucristo. De lo contrario, solamente estás viviendo una religión, la religión evangélica. Pero no estás siguiendo a Jesús. Si no sabes de luchas, si no sabes de pruebas, si no sabes de pasar sufrimientos, no estás viviendo la fe cristiana tal como debe de ser. ¿Sabías tú, hermano, hermana, que muchos hermanos, muchas personas padecieron, sufrieron, incluso dieron su vida para que el evangelio llegara a tu vida y a mi vida? Ellos fueron rechazados, fueron maltratados, fueron perseguidos, pero siguieron predicando la palabra de Dios, y gracias a ellos y gracias a Dios que a través de ellos llegó el evangelio hasta nosotros. Eso es algo de pensar, porque el evangelio no llegó nada más así, fueron personas. Si tú lees la historia de la iglesia en todo este tiempo, en todos estos siglos, cómo es que llegó el evangelio a tu vida, te vas a dar cuenta de que hubo personas que sacrificaron muchas cosas, sacrificaron incluso su vida para que llegara a ti y a mí. Y nosotros debemos cuidar eso, debemos valorar eso, porque las personas se sacrificaron por nosotros. Y este patrón no ha cambiado. Si ellos sufrieron, también nosotros vamos a sufrir. Si ellos padecieron, también nosotros vamos a padecer. Los del evangelio light, los del evangelio cero, pues no tienen sufrimientos, ¿sí? Así como la Coca-Cola, primero eran original Coca-Cola, después fue siendo light y después llegó a ser cero. Y así hay muchos cristianos que eran originales, después ya se convirtieron en evangélicos lights, y muchos de ellos ahora son evangélicos cero. Ya no hay nada de sana doctrina en su vida. Pero el Señor Jesús dijo que nosotros tendríamos que padecer. En Mateo capítulo 10, por ejemplo, para hacer una referencia rápida, en Mateo capítulo 10, versículo 21, nos dice la palabra de Dios así: el hermano entregará a muerte al hermano, y al padre, y al padre y al hijo. Los hijos se rebelarán contra sus padres y harán que los maten. Por causa de mi nombre todo el mundo los odiará, pero el que se mantenga firme hasta el fin será salvo. Cuando los persigan en ciudad y huyan a otra, les aseguro que no terminará el recorrer las ciudades de Israel antes de que venga el Hijo del Hombre. El discípulo no es superior a su maestro, ni el siervo superior a su amo. El Señor nos ha dicho claramente de que no vamos a gozar de mayores privilegios que Él, sino que vamos a pasar lo mismo que Él pasó. Vamos a sufrir por mantener nuestra fe en el Señor. Eso es algo de que se aprende, eso es algo que se vive, y eso es algo que se acepta si tú quieres ser un discípulo de Jesucristo.
Y leemos los siguientes versículos aquí en Jueces, capítulo 3, versículos 5 y 6. Los israelitas vivían entre cananeos, hititas, amorreos, fereceos, heveos y jebuseos. Se casaron con las hijas de esos pueblos y sus propias hijas las casaron con ellos y adoraron a sus dioses. ¿Qué vemos aquí? Vemos aquí de que hay una progresión de la incredulidad, de la rebeldía, de la corrupción. Hay un avance. Desde que comenzamos este libro, nos dimos cuenta cómo empezaron bien, cómo estaban luchando, cómo estaban conquistando. Después ya no pudieron porque se intimidaron. Después ya no siguieron luchando, dejaron a los pueblos como esclavos. Después se los dejaron vivir entre ellos. Después se fueron a vivir con ellos. Ahora dice la palabra de Dios de que no solamente ya estaban viviendo con ellos, sino que ahora ya se estaban casando los hijos del pueblo de Israel con los hijos de otros pueblos. Y las hijas también, las hijas de ellos, las dieron en casamiento. Y como ustedes recuerdan de que las costumbres judías era de que el padre era el que decidía estas cosas. Entonces el padre, imagínate un padre buscando a una filistea, a una jebusea, a una hitita. Y como le veía con otras facciones, con ojos azules, de pelos de lote, con ojitos pispirinos. Y entonces el papá pensaba en mejorar la raza y dejó su costumbre, dejó su cultura, dejó sus principios y los comprometió para buscar a una mujer que no fuera del pueblo de Israel, de lo santo a lo profano. También cuando del otro lado, de cualquiera de estos pueblos querían a una chica judía, porque era recatada, porque era una persona que cuidaba quizás todavía sus principios, que tenía unas costumbres y unos valores, y vienen estos que las ven y las sacaban de la iglesia, de su pueblo. Las sacaban de la iglesia, vino el tiburón, nomás las agarró y se las llevó. Y así sucede hasta el día de hoy. ¿Y qué pasó con eso? Como resultado de eso, ¿qué sucedió? Dice la palabra de Dios aquí de que después de que se casaron las hijas de esos pueblos con los hijos de Israel, y luego sus propias hijas se las dieron a ellos, como resultado dice la palabra de Dios que adoraron a sus dioses. Es decir, dejaron al Dios Todopoderoso, dejaron al Dios que los cuidó en todo tiempo, hasta que llegó un punto que lo abandonaron, Entonces, vean conmigo rápidamente en Deuteronomio. Hemos visto este capítulo varias veces, este pasaje, pero va de acuerdo a lo que estamos hablando el día de hoy también. En el capítulo 7 de Deuteronomio y versículo del 1 al 4 dice: el Señor tu Dios te hará entrar en la tierra que vas a poseer, y expulsará de tu presencia a 7 naciones más grandes y fuertes que tú, que son los hititas, los gergeseos, los amorreos, los cananeos, los fereceos, los heveos y los jebuseos. Noten que la palabra de Dios dice que el Señor los echaría, y de hecho
en el capítulo 1. En el capítulo 1 todavía el Señor dice, el Señor estaba con ellos para echar fuera a todos sus enemigos. Pero veamos en el versículo 2, cuando el Señor tu Dios te las haya entregado y tú las hayas derrotado, deberás destruirlas por completo. No harás ningún pacto con ellas, ni les tendrás compasión. Tampoco te unirás en matrimonio con ninguna de esas naciones. No darás tus hijas a sus hijos, ni tomarás sus hijas por tus hijos, porque ellas los apartarán del Señor y los harán servir a otros dioses. Entonces la ira del Señor se encenderá contra ti y te destruirá por inmediato. ¿Qué parte de esa no entendieron? Si volviéramos a leer estos versículos como lo hacemos en los estudios de descubrimiento que tenemos en los grupos pequeños, si volvemos a leer nos damos cuenta de que todo lo que dice ahí se entiende. ¿Qué parte de esa no entendemos nosotros? Yo creo que está muy claro. El Señor dice, te voy a meter a una tierra, la que vas a poseer, y yo mismo voy a arrasar con tus enemigos. Y cuando te hayas metido, no hagas ningún pacto con ellos. No hagas nada de pactos con ellos. No des a tus hijas a ellos, ni tomes hijas de ellos para tus hijos. Eso se entiende, claro. Dice, porque si haces eso, eso los va a apartar del Señor, su Dios. Todo eso se entiende. Pero hacerlo es otra cosa. Cumplir con lo que Dios estaba diciendo es otra cosa. Entonces, como resultado, vemos aquí en Jueces capítulo 3 de que eso justamente lo que hicieron. Lo que Dios les había dicho que no hicieran, eso fue lo que hicieron. Y eso es lo que muchas veces igual te sucede a ti y me sucede a mí. El Señor nos dice claramente las cosas. No es que no entendamos. El Señor nos dice claramente las cosas. Pero nosotros escogemos desobedecer. Nosotros escogemos no escuchar. Nosotros escogemos hacer nuestra propia voluntad. Nosotros escogemos en ignorar a Dios. Nosotros escogemos en no poner atención. Pero como resultado de nuestras decisiones, siempre va a venir algo que va a demostrar de que esa no era la voluntad de Dios. Y esto no debemos culpar a Dios. No debemos de culpar a Dios. Muchas de las veces simplemente es resultado de nuestras propias decisiones. Afecta la decisión que tomamos. Y esto es lo que sucedió. Ahora, como resultado de esto, ellos sufrirían. Vamos a ver, porque aquí termina la introducción de este libro y empieza a nombrar los jueces que tuvo el pueblo de Israel. Los 13 jueces que tuvo el pueblo de Israel que vamos a empezar a ver. Pero fue todo por causa de la desobediencia. Y como leímos en la primera de Corintios 10, de que nos advierte la palabra de Dios. Mire, si alguno piensa que está firme, mire que no caiga. Que tenga cuidado. Porque uno puede decir, eso no me va a pasar a mí. Esto no me va a suceder a mí. Pero déjame decirte, hermano, hermana, que he visto muchas personas que han dicho esto y les he visto cómo sufren ahora. Los he visto en el ámbito de los negocios, los he visto en el ámbito de
de la vida familiar, los he visto en la vida espiritual, cómo están sufriendo sus propias consecuencias. Pero más que todo, a lo que estamos viendo hoy, a lo que les quiero llamar la atención hoy, que tengamos cuidado en nuestra vida espiritual, porque puede traernos consecuencias graves, que puede venir sobre nosotros consecuencias por causa de nuestra desobediencia. Eso es lo que pasó con el pueblo de Israel. No debemos comprometer nuestra fe. No debemos dejarnos llevar por esta carne, por el mundo, por las cosas que nos rodean, o porque el diablo nos venga a tentar. Seamos fieles a Dios. Dios es fiel, como cantamos en esta mañana. Dios es fiel, su misericordia es eterna. Pero también cantamos de que Dios merece la alabanza y la adoración en todo tiempo. En todo tiempo es necesario alabar a Dios. Si tú has decidido seguirle y has decidido entregarle tu vida, tenemos que ser fieles. Tenemos que ser leales. Tenemos que seguirle a Él, no importa lo que pase. Ya el Señor nos advirtió desde un principio de que este camino no es un camino de rosas. No es un camino solamente lleno de alegrías, sino también es un camino de sufrimiento. Es un camino de que vamos a ser probados, pero al final vamos a disfrutar de la recompensa. Y por eso en este día, hermano, hermana, yo te animo que seas fiel a Dios, que obedezcas a Dios, que te cuides de no rebelarte contra Dios, que no venga en ti un corazón incrédulo, un corazón que se aparte de Él. Sigue buscando al Señor, sigue buscando de Él. Síguele buscando con todo tu corazón. Tú no dependes de un pastor. Tú no dependes de un edificio que llamamos iglesia. Tú no dependes de un lugar para reunirte, para caminar con el Señor. Tú dependes de Jesucristo. Él es tu pastor. Él es tu guía. Él es el que te cuida. Él es el que te levanta. Él es el que te anima. Él es el que te enseña. Su Espíritu Santo está en ti. El Espíritu Santo está ahí con el propósito de revelarte de la palabra de Dios, de los caminos de Dios, porque Él está ahí para glorificar al Padre. Por lo tanto, no hay excusa. No hay excusa para que tú y yo nos apartemos de Dios. Hemos leído claramente en su palabra cómo nos da la advertencia de lo que dice para que no caigamos ahí mismo. Anímate. Anímate, busca al Señor con todo tu corazón. Si deseas ayuda, necesitas apoyo, ahí están tus hermanos en la fe, búscales. Si por ti solo no puedes, por ti mismo estás luchando, si este mundo te está absorbiendo, si el diablo te tiene derrotado, en el nombre de Jesús, busca, pero el Señor ha prometido darte la victoria. Recuerda entonces a dónde perteneces, dónde está tu fuerza, dónde está tu victoria, dónde está tu gloria. Es el Señor Jesucristo. Por lo tanto, en este día y en esta hora te animo a que sigamos juntos buscando del Señor. Amén. Ánimo, pueblo. Sigamos buscando al Señor. Vamos a hacer una breve oración y concluimos este tiempo. Señor y Dios Todopoderoso, en esta mañana nos presentamos delante de ti para darte gracias, Señor, por esa palabra tuya en 1 Corintios que nos recuerda dando ejemplo al pueblo de Israel, de todo lo que ellos pasaron y cómo quedó registrado ahí con el propósito de que nosotros pudiéramos aprender
para no cometer los mismos errores. Ayúdanos, por favor. Ayuda a aquel que en este momento está comprometiendo sus principios. Ayuda a aquel que en este momento se está apartando de sus valores. Ayuda a aquel que en este momento está queriendo mezclar lo santo con lo profano. Ayuda a aquel que en este momento, Señor, está tratando ya de rendirse a otros dioses y adorar otra cosa que no eres tú. Y conforme lo que dice tu palabra y leímos en el Salmo 86, solo tú eres Dios, porque no hay fuera de ti otro. Solo tú eres el que nos sostiene. Solo tú eres, Señor, el que nos da todo don perfecto, todo lo que procede de la bondad tuya recibimos. Y por eso, Señor, ayúdanos a mantenernos firmes y fieles para ti. A ti te damos honor y te damos la gloria y toda la alabanza, Señor, en este día y todos los días que vienen, y que nos permitas vivir. Queremos servirte a ti y solamente a ti. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.